Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Si estás viendo este vídeo, significa que probablemente tengas algún evento próximamente y no sepas qué ponerte o quieras reutilizar algún modelito. Pues hoy continuamos con el tema de moda sostenible y concretamente vamos a hablar del vestuario para eventos. Así que quédate porque te voy a dar unos trucos de cómo renovar y reutilizar esas piezas en diversos eventos y unos tips que te harán ahorrar dinero y ser más sostenible. El primer tip que os voy a dar probablemente ya lo conoceréis y es invertir en prendas atemporales. ¿Y qué quiero decir con prendas atemporales? Pues prendas que no sea una tendencia pasajera. Por ejemplo, hay veces que se llevan las plumas, hay veces que se llevan las lentejuelas, hay veces que se usa pues las mangas abullonadas. Realmente son tendencias pasajeras en las que invertimos una vez y luego las guardamos en el armario si ya no se usan o no nos vemos favorecidas, no es la época. En este tipo de prendas no vale la pena invertir por lo ya dicho. Las vamos a llevar una vez puestas y probablemente no las utilicemos más. Esto quiere decir que tengamos que comprar prendas que a lo mejor no nos gustan o que son muy rígidas, muy formales y que no nos favorecen. No. Hay multitud de opciones y muchas encajan con nuestro estilo. Por ejemplo, este es el clásico vestido negro que deberíamos tener en nuestro fondo de armario. Se ajusta bastante a mi estilo porque tengo un estilo bastante formal, minimalista, muy lady, diríamos algo así. Y es mi vestido negro fondo de armario. Pero luego tendríamos esta opción, por ejemplo, que también es un vestido negro, pero con un forro champán, perdón, el cual me sirve para una canción más nocturna, un cóctel de noche, tiene crochet, el otro no lo tenía, tiene otros acabados. Los dos forman parte de mi estilo, pero eso no quiere decir que a lo mejor tú te sientas identificado con una o con otra. Entonces los dos son opciones clásicas, atemporales. Esta quizá a lo mejor te resulte menos aburrida, menos formal que la otra, y las dos son válidas. Por eso os digo que invirtáis en piezas atemporales que os vayan bien a vuestro tipo de cuerpo, cosa que ya veremos en un futuro vídeo, y también que sean respetuosas o que vayan acorde a vuestro estilo. Lo segundo será invertir en estas piezas, pero también que tengan un color adecuado, normalmente neutros. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo ir a un evento con un vestido amarillo que ir a un evento con un vestido negro y luego intentar reutilizarlo. ¿Por qué? Porque aunque le pongamos accesorios, estos vestidos van a ser recordados de diferente manera. El negro, por ser un color muy común y que lo puede llevar todo el mundo y que se suele ver mucho, va a pasar más inadvertido, no va a ser tan recordado. En cambio, un vestido amarillo sí que puede ser que digan, wow, es que este vestido no lo llevó a la boda de, no sé. Entonces usemos colores más neutros como el negro, blanco, colores tierra, algún rosa palo, algún gris, algún azul también bebé. Este tipo de tonos también depende de la ocasión que nos pueden servir para su reutilización. Yo personalmente me considero fan de los accesorios para este tipo de prendas. ¿Por qué? Os voy a dejar una foto de un vestido que tengo por aquí que lo he utilizado más de una vez, cambiando cinturón, cambiando zapatos, cambiando pendientes, cambiando maquillaje, cambiando peinado. Podemos hacer un mundo de cambios que realmente cuando vayamos a usar ese otro vestido en un evento diferente, la gente no se dé cuenta de que lo estemos reutilizando. Y mi pregunta viene, ¿realmente es tan importante lo que la gente piense de que reutilizamos un vestido? La verdad es que se le da mucha importancia a eso, pero
en el mundo en donde vivimos, en el que deberíamos apostar por la sostenibilidad, no debería verse mal reutilizar un tipo de prenda. Es verdad que ciertas celebrities o personajes de la realeza sí que hacen mucho eso. Nunca van con el mismo vestido a una ceremonia. Pero es verdad que se ha dado el caso, por ejemplo, de Kate Middleton, que ha usado un vestido en varias ocasiones. Bien es cierto que hay eventos en el mismo círculo de personas que quizás luego cuando veamos las fotos no nos guste que aparezcamos con el mismo vestido en una y en el mismo vestido en otra, porque, no sé, es una creencia que se ha visto formada a lo largo de los años y realmente es porque la gente puede tender a pensar que realmente no tenemos un presupuesto o no tenemos dinero para adquirir un vestido nuevo, pero es una idea tonta porque realmente, pues, si lo tenemos, lo que sabemos usar nuestro dinero con cabeza, ¿no? Y si tengo un vestido que me lo voy a poner una vez al año, ¿para qué lo tengo? Prefiero darle más uso. Bien, entonces, lo siguiente sería accesorios. Los accesorios van a hacer que tus looks se vean increíbles. Puede pasar de un look súper rockero a un look súper lady, a un look súper elegante, con simplemente cambiando los accesorios. Otra opción que tenemos es la de alquilar. Sobre todo es una opción bastante útil cuando tenemos a lo mejor un evento en el que queremos de ir de una determinada manera y a lo mejor no tenemos presupuesto para ello, o simplemente no queremos comprarnos un vestido que sabemos que solo lo vamos a utilizar esa vez porque es una gala o algo de ese tipo, pues podríamos alquilarlo. Hay muchísimas páginas para ello, dejaré algunas en las cajitas de descripción, y lo bueno que tiene es que hay multitud de posibilidades y nosotras también podemos poner prendas a alquilar en algunas de ellas. En el caso de las bodas, por ejemplo, las novias, sí que es verdad que no suelen alquilar los vestidos porque es algo como un recuerdo y lo suelen tener guardado. Pero cierto es, sobre todo en Estados Unidos, que hay lugares donde se alquilan vestidos de novias y las novias al comprar su vestido también los donan a esos lugares, sobre todo para la gente que a lo mejor se quiere casar y no tiene los recursos necesarios. Entonces podría ser una buena alternativa, ya bien sea por si queremos adquirir uno o por si queremos donar uno. En el caso de los hombres sí que se suele usar más, aunque es verdad que el típico traje masculino, sobre todo aquí en Canarias, que no se suele ir de chaqué ni nada por el estilo, sino se usa un traje, pues sí que puede llegarle a ser útil en su vida, así que no lo veo tanto como una cosa que solo te vas a poner una vez. Y ahora os voy a dejar algunos ejemplos de cómo podríamos cambiar estos looks y que se vean de una manera totalmente diferente. Espero que ahora sí que sí podáis invertir con cabeza, armar vuestros looks de una manera que se vean totalmente diferentes y apostar por una moda más consciente y más sostenible. Nos vemos el próximo domingo. ¡Au revoir!